Hoy les voy a estar hablando sobre alguien famoso en la palabra de Dios que seguramente usted conoce. Le voy a hablar un poco de la vida de Pedro o de Simón. El título del mensaje es: sobre esta roca edifico mi iglesia. Y hay dos pedazos de pedruscos ahí. ¿A quién se le parece la roca esa que está ahí? ¿Tiene cara de alguno de ustedes? No. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Yo no sé si esa roca se parece con alguno de ustedes, pero yo tengo aquí una roca aquí debajo, que le dije a mi hermano, tráeme una piedra para la iglesia, y creo que trajo la más que había en la finca, la agarró. Voy a ver si puedo con ella, porque pesa un quintal. Sobre esta roca edifico mi iglesia, dijo Jesús. Pesa, yo no sé cuánto pesa, pero pesa. Vamos a ir al capítulo 16 del libro de Mateo, versos del 13 a 18, que dice así la palabra de Dios. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. Qué bonito. ¿A quién se le parece esta piedra? ¿Tiene cara de alguno de ustedes? Usted tiene que tener imaginación como yo. ¿A quién se le parece? Mirándola así de frente o de perfil. ¿A quién se le parece? ¿A quién se le parece? No la ve bien, no la puedo levantar, pesa mucho. Yo la miraba así el otro día de perfil y decía: tiene la cara de mi esposa. Yo le pinto los labios ahí, seguramente mi esposa dirá: no, tiene la cara tuya. En fin, cada uno la puede imaginar como quiera. Porque es cierto que a veces leemos el contexto, la palabra de la Biblia nos cuesta entenderla, sobre todo cuando comienza a hablar un poco, nos mete dentro de la cultura judía. Por supuesto, todos creemos saber quién es Jesús, ¿no? Se le pregunta a cualquiera quién es Jesús y le va a decir, solamente dentro de una iglesia, si usted sale a la calle, si te pregunta por ahí quién es Jesús, y la gente puede definir a Jesús con palabras, o lo que piensa, o lo que ha aprendido. O puede decir: no, a mí me han dicho que es esto, o yo creo que es así, o Jesús, sí, claro, es Dios, el Hijo de Dios. Es más, usted le pregunta al mismo Satanás, si pudiera verlo en persona, decirle quién es Jesús, y seguramente Satanás le va a decir: Él es Dios, el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador, el Redentor. El mismo enemigo conoce quién es Jesús. Y dice que Jesús le está preguntando a sus discípulos, en una ocasión cuando iba de camino, no a la muchedumbre, sino a sus discípulos: ¿quién dicen por ahí que soy yo? Y entonces ellos rápidamente, no, unos dicen que es Elías, que resucitó porque ya le habían cortado la cabeza a Elías. Otros dicen, tiene que ser Jeremías, porque el mensaje de Jesús era a veces muy profético. Y Jeremías fue un profeta que habló del tiempo futuro. Y como Jesús hablaba mucho también del futuro, decían, tiene que ser Jeremías. O uno de los profetas que él lanzaba y decía que la gente se arrepintiera. Otros decían, no, seguramente es Elías, que había que venir antes de que venga el Mesías. Y cuando él les pregunta eso, todo el mundo tenía su opinión. Pero entonces Jesús va más allá y le dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pero hace esta pregunta, digamos, como estamos hablando en lo espiritual, en lo profundo. Esa pregunta de Jesús cara a cara es como si te dice personalmente: ¿y quién dices tú que soy yo? Y no es una pregunta intelectual, no es una pregunta religiosa, es una pregunta que llega al alma y al espíritu de aquellos que lo estaban escuchando, y parece que hay un silencio. Porque no es lo mismo lo que dicen otros de Jesús, lo que uno puede pensar de Jesús, o para ti en tu interior, en lo más profundo, ¿quién es Jesús? Y por supuesto que a esa pregunta todos responderíamos lo que cualquiera es: Dios, es el Hijo de Dios, es lo más grande, es aquel que vino a dar su vida por mí. Podríamos decir muchas respuestas. Pero de verdad, si creemos que Él es Dios, ¿por qué a veces no confiamos en lo que Él nos dice? En lo profundo de nuestro interior, si sabemos que es Dios y Él dice que estaba con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿por qué hay tanta inseguridad muchas veces en nosotros?
¿Por qué a veces nos frustramos? ¿Por qué a veces pasamos por momentos de tanta cosa que nada tiene que ver con alguien al que Dios vive en su interior? O que dejó un mensaje como el poderoso mensaje que dejó Jesús. Por eso cuando Él hace esta pregunta, ellos todos se quedan. Por eso Jesús personalmente viene y dice, ¿y para ti quién soy yo? Pero en lo profundo, ¿qué le respondería? ¿Por qué será? ¿Por qué a veces cuando ante esta pregunta y conocemos el mensaje de Jesús, seguimos gastando nuestras vidas en cosas que Jesús dice, eso no le pongas importancia? Eso no lo atesores en tu corazón. No dejes que esas cosas entren a tu corazón. O hay otras cosas que dice Jesús, cuando te pase eso, saca la envidia de ti, saca el rencor, saca los celos, saca la ira de ti. Sácalo, déjalo, no te agarres a eso. Que resbale sobre ti. Entonces, si Jesús es quien dice ser, ¿por qué nosotros no vivimos como Él dice que tenemos que vivir? Esa es la pregunta real. Y entonces, para vosotros, ¿quién soy? En tu corazón, ¿quién soy? Como estás viviendo, ¿quién soy? ¿Por qué? Porque estaba sucediendo que ellos somos rápidos para decir lo que hemos aprendido. Sí, dijeron que Jesús esto, dijeron que Jesús lo otro. Es verdad que está pero en lo profundo, ¿quién soy yo? La pregunta era directa y personal. ¿Quién le dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y ya le digo, no es para decirlo con palabras, sino en lo profundo, en lo interior. Y dice que Pedro respondió. Pedro, ¿cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo le habían puesto el nombre de Pedro? Diga, piedra. Entonces era duro. Como esto se me caiga en el pie, te diré. Algunos dicen, a veces se le cae. No piense mal. En todo lo bueno en eso pensar. Pedro, que conocemos a Pedro, que hemos estudiado a Pedro, incluso estamos hablando de ello los martes, del apóstol Pedro, dice que la respuesta de Pedro fue una respuesta rápida. Y saben lo que él les dijo, ¿no? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo ante esa respuesta, ante lo que dice la boca de Pedro, porque tienes que tener claro lo que dice tu boca. Lo que decimos es importante. Por eso hablamos aquí, no estés diciendo me va a ir mal, porque lo que dices es importante. Por eso no puedes decir eso es imposible. Por eso decir no lo voy a conseguir. Por eso no puedes decirle he hablado a este, le he hablado al otro, pero no me hace caso. Eso no es normal que tú lo digas. Porque quizás no te hace caso el oído físico, pero Dios y Jesús habla al espíritu de las personas, al alma de las personas muchas veces. Por eso vemos nada más lo que está haciendo el cuerpo, lo que está haciendo lo que ven otros ojos. Pero tienes que empezar a declarar o continuar declarando lo que el espíritu dice, lo que es revelado de Dios. Y la palabra dice que donde tú estás hay luz que fluye alrededor. Y no importa la tiniebla que pueda haber, tú tienes que declarar, la luz de Dios se establece. Jesús llegaba y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos decían, ¿qué reino de los cielos? ¿Qué se ha acercado? Si te quieren matar Jesús, y mira lo que está pasando con el Sanedrín, mira los políticos romanos, mira lo que está pasando con las legiones, mira cómo se está moviendo, cómo que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús seguía diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Usted tiene que decir, el reino de los cielos se acerca a mi vida y allí donde no me muevo. Eso tiene que ser lo que confiese su boca. Porque Pedro estaba confesando algo que ni él mismo estaba entendiendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, chapó la respuesta, porque mira lo que dijo. Yo, chapó, qué casualidad. Para una vez que no mete la pata Pedro, ¿verdad? Que siempre estaba diciendo sandeces, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros decimos sandeces muchas veces? Pero ahí estaba. Y la respuesta de Pedro, de lo profundo de Pedro, del espíritu de Pedro, que ni siquiera él estaba entendiendo lo que estaba diciendo, dice que recibe otra respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres. Dile a que está a tu lado, bienaventurado. Y sabe que esa palabra, bienaventurado, tiene muchas definiciones. Dígale a que está a su lado, bendito. Dígale feliz, alegre, contento. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando habla de las bienaventuranzas. Él está diciendo bendito, felices, colmado por completo. Es la expresión más griega de esta traducción. Estás lleno por completo, Pedro, por lo que acabas de decir. Vuelve a decirle a que está a tu lado, estás completo en él, estás completo, estás completo. La paz te inunda. Cuando tu boca habla,
lo que le oyas es decir al Espíritu de Dios. Cuando tu boca habla, alineada al mensaje de la palabra. Cuando no se alinea a la circunstancia, ni siquiera lo que tú piensas o lo que a ti te han enseñado. Cuando tú tienes ese tiempo con Dios y comienzas a alinear tu vocabulario al vocabulario del reino de los cielos. Entonces se destapa el mundo espiritual. Entonces le dice Jesús a Pedro, bienaventurado, vas a ser feliz, eres lleno, Pedro, porque te has alineado a la voluntad del Padre. Bienaventurado eres. Pero me sorprende que no le dice Pedro, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y sorprende que esa revelación de Pedro tan profunda, lo primero que le diga a Jesús es, Simón. ¿Se llamaba Pedro o se llamaba Simón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo pusieron sus padres? Simón. ¿Se acuerda, verdad? Entonces, ¿por qué lo llama Pedro? Él le dice Simón y le recuerda a su padre, hijo de Jonás. Sorprende que Jesús, ante esa revelación de Pedro, lo manda a esa carga genética que Simón, el Simón que conoció a Jesús, ha recibido. Ese Simón, esa carga genética. ¿Por qué? Porque déjame decirte que nadie nació al azar. Entonces Jesús le lanza la carga genética. Usted no nació al azar. Yo no nací al azar. A veces lo podemos pensar. Mira, tú pudiste tener buenos o malos padres. Vamos a decir, no tan buenos padres. Tú pudiste tener padres que te amaron y te quisieron, o los tienes, o padres que quizás te abandonaron y te dieron gran opción. O padres que te malcriaron, quizás porque ellos no sabían cómo educarte, o por ignorancia, o por las circunstancias, o por los mismos deseos que quisieron hacerlo. No sabemos por qué. Pero lo importante es que Dios te creó con propósito y Dios quiere tocar tu vida. Por eso dice Simón, hijo de Jonás, no importa tu pasado, no importa dónde vienes, porque ya yo en la eternidad te había llamado con un propósito. Usted tiene propósitos eternos. ¿Qué sucede? Que cuando no entendemos estos conceptos espirituales, estos conceptos de Dios, nos vamos amoldando nuestra vida a las circunstancias que van pasando. A si encuentras un mejor trabajo o no, a si encuentras una pareja que más o menos o no la encuentras, a si encuentras el hombre, la mujer de tu vida, resulta que era y después ya no es. Y entonces vas amoldando toda tu vida a las circunstancias. ¿Por qué? Porque las personas no entienden que hay un propósito espiritual perfecto en Dios, que Dios ha diseñado para hacer aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso Él se lo dice. Simón, hijo de Jonás. Y Dios se revela a él, Dios lo llama a él en la condición como estaba. ¿Usted sabe cómo estaba Simón cuando Jesús lo llama junto al mar de Galilea? ¿Recuerda cuando lo llamó? Yo lo apunté aquí. Él recuerda, estaba Simón con su hermano Andrés, eran hermanos y habían estado pescando toda la noche. Y no habían cogido ni un cabozo, toda la noche pescando. Por cierto, sepa usted que Pedro era emprendedor. Tenía su barco propio, contrataba personal y él estaba con su barca allí, estaban ya lavando las redes del musgo que se le pegaba de las algas allí junto al mar de Galilea y por la mañana llega Jesús y hay una multitud que seguía a Jesús. Y Jesús quería hablarle, pero no tenía micrófono como lo tenemos nosotros. Y entonces le dice, Pedro, préstame tu barca, que quiero hablarle a esta gente. Aléjate un poquito de la orilla y más alejado. Aquellos son como semicolinas que desembocan en el Jordán, en parte en el mar de Galilea. Yo me alejo y ellos me pueden escuchar. ¿Me prestas la barca, tu barca? Él dice, bueno. Y se montan y se pone Andrés y Simón y los que estaban contratados a remar y alejan a Jesús. Pedro estaría diciendo, no veía la hora de llegar a casa. Pero bueno, como voy a encontrar a mi mujer y va a decir cuánto pecado cogiste, y yo voy a decir no cogí ningún pescado y por no aguantármela me quedo un ratito más aquí. Porque Pedro estaba casado, ¿verdad? Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y la gente cuando se casaba, salvo por esterilidad, tenían hijos. Así que se supone que tenía hijos que alimentar o hijas. Y ahí estaba, y Jesús empieza a hablar a la multitud. Y Pedro escuchaba junto con Andrés y todo aquello. Y le prestó ese púlpito. Y cuando ya termina de hablar, dice, bueno, ya ha terminado de hablar, dice, maestro, te llevamos a la hora. Y dice, no, echen la mar un poquito más adentro y vuelvan a pescar. Y recuerda lo que dijo Pedro. Y Andrés y los otros, que baja, llevamos toda la noche y por la noche es cuando se coge pescado. Aquí nosotros conocemos el mar, llevamos toda la vida pescando. No vamos a echar las redes porque ¿para qué?
No vale la pena. Ya esta noche volveremos a ver si esta noche tenemos más suerte. Pero dice que algo en el interior de Pedro, que había escuchado lo que estaba hablando de Jesús, que seguramente estaba hablando de fe, del reino de los cielos, de creer, de obedecer y tantas otras cosas, dice, bueno, pero como tú lo dices y te respeto, voy a echar la red. Y echaron y volvieron a remar más adentro. Y dice que cuando echaron la red, dice que se rompía de la cantidad de pescado y tuvieron que silbar, porque eran medio gomeros, y manden a otra barca porque no podemos con todo este pescado. Y cuando llega la otra barca, ellos metieron todo el pescado en las dos barcas. Dice que las barcas se hundían de la cantidad de peces que habían cogido. Y Pedro, que llevaba 40 años pescando en aquel mar, nunca había visto algo tan tremendo que al mediodía, cuando pegaba el sol, después de haber pescado toda la noche y de haber probado, la barca se llenara de pescado. Y dice que en aquel momento, cuando ya Pedro recoge toda la pesca, y a veces uno está liado, no se da cuenta, pero cuando ya se da cuenta de que aquello era por obra de Dios, dice que se tira allí delante de Jesús. Dice, apártate de mí, porque yo sé quién soy. Tú eres un hombre de Dios y yo sé quién soy. No soy digno de esto que estás haciendo por mí. ¿Se imagina? No somos dignos de la gracia, pero dígale a que está a su lado, es por gracia, de eso se trata. No es por lo bueno que puedas llegar a ser o que hayas sido, o lo malo. Dígalo otra vez, es por gracia. Pero Pedro lo entendió en su espíritu. Algo estaba sucediendo eso. Y dice más adelante, dice el libro de Juan, que Jesús lo mira fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, te conozco. Él te conoce por el nombre que te pusieron tus padres. Él te conoce por todo lo que has vivido y las experiencias que has tenido. Tú eres Simón. Dice, hijo de Jonás, yo conozco a tu familia. Yo conozco de dónde viene. Yo sé la carga genética que hay en ti. Yo sé lo de tu abuelo. Sé lo de más allá. Y sé todas las cosas en tu línea genética. Desde que comenzó el mundo. Dice, pero te llamarás Cefas. Cefas era el arameo, que era la lengua que usaba Jesús también junto con el hebreo. Te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Y en ese momento Jesús lo llama Simón y lo comienza a llamar Cefas, o piedra, o Pedro. Y le da ese nombre. Y Petros en griego, piedra en español, nosotros no nos dice nada. Nosotros vemos una piedra y está muy bonita. Si usted es pedrero, yo he trabajado haciendo paredes de piedra, pues bueno, pues tú miras la piedra y tienes que mirarla y decirle a ver cuál es la cara buena de la piedra. Si vas a hacer una pared y se la adelante, ¿vale? Y le das por aquí y la aprietas para atrás y tiene que tener también bastante trasero para que pueda la piedra sentarse en el muro. Y entonces cuando tú ves la piedra ya tú sabes en qué parte del muro va. Si la vas a poner debajo, en el medio, arriba. O en la esquina, o dices, uy, esta tiene dos caras, esta la voy a dejar para la esquina, y pones la piedra ahí, y le dices al peón, mira, esta déjala, cuando llegue a la esquina me la llevas. Tú conoces lo que vas a hacer en esa piedra. La piedra no sabe nada de ella. ¿Usted cree que la piedra sabe algo de ella? Pero el arquitecto, el hacedor, el que edifica, sabe lo que quiere hacer con esa piedra. Por eso cuando la ve aquella vez que Pedro dice, aléjate de mí, que soy pecador, que esto o lo otro, que hay tantas cosas que he hecho mal, que fíjate que yo no he hecho aquello o lo otro, aléjate de mí. Él le dice, sí, yo creo que Jesús, como decía el otro día Yaniris predicando, él tenía sentido del humor, ¿no? Yo creo que Jesús se ríe y le dice, tú eres Simón, ¿verdad? Dijo, te voy a llamar Cefa, te voy a llamar Petro, porque eres como una piedra, eres como una piedra que vas a formar parte del edificio que voy a hacer y de lo que estoy haciendo. Y ahí estaba. Una piedra en la cultura judía tiene un trasfondo que no tiene en la nuestra. Eso a veces es algo que no entendemos. La piedra para la cultura judía, entre otras cosas, significa que es algo inmutable, que no perece, que está ahí, que pasa el tiempo y se mantiene. Por eso ellos, cuando se muere alguien, un judío, no lleva flores, no va a decir, ay, qué flores más bonitas. No, no, no. Ellos llevan trozos de piedra al sepulcro, a nicho, ahí los ponen encima. Uy, qué barato, ¿no? ¿Verdad? Las floristerías ahí se arruinan. ¿Usted cree? Es importante el concepto de piedra para la cultura judía, que nosotros perdemos. Por eso cuando Jesús llama a Pedro, a Simón, piedra, él está entendiendo algo de lo que quiere hacer Dios en su vida. Algo, dice, ¿por qué me pone un sobrenombre? ¿Te le gustaría que le cambiaran el nombre? ¿A cuánto le gustaría que le cambiaran el nombre? Yo, pastor, es que a mí me llaman Dolores, y eso cada vez que me dan Dolores, es que me duele todo cada vez que me dan Dolores.
Antes se ponían nombres por eso, ¿verdad? No pasa nada, tenemos un nombre en los cielos. Y no es el que tenemos en la tierra, dice la palabra de Dios. Fíjense hasta el punto de la cultura judía que los pudientes cavaban sus sepulcros en la roca, cavaban en la piedra para poner el sepulcro. No enterraban como nosotros ni en nicho ni en el suelo. Si tú eras pudiente, y por eso Jesús dice, lablaron un sepulcro nuevo que estaba preparado para alguien y que José de Arimatea lo dejó para Jesús. Era importante todo esto. Por eso dice, entre los ricos fue su sepultura. Fíjense que cuando Jesús entraba una de las veces al templo de Herodes, o el segundo templo, dice que los discípulos se ponían, maestro, mira qué piedra, mira qué pedazo de piedra, mira qué piedras labradas, qué importantes son las piedras, mira qué pedazo de edificio tenemos. ¿Y saben lo que respondió Jesús? Dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Porque ese iba a dejar de ser el templo de Dios. Y la piedra iba a comenzar a ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y hágase así. Usted es una piedra, como Pedro, piedra. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted está siendo edificado como casa de Dios. Eso es lo que muchas veces no entendemos y se nos va. Eso, todas esas cosas. Por eso las piedras simbolizan verdades eternas, verdades divinas, verdades que van más allá. Y nosotros vemos una piedra, una piedra que bonita, pero va mucho más allá. Si usted lee todo el trasfondo bíblico, cuando cruzan ellos el Jordán a la tierra prometida, ¿qué les ordena Dios? Cojan una piedra del centro del Jordán y hagan un altar. Ellos tenían que coger esa piedra porque en toda la cultura judía la piedra simbolizaba todo eso. Por eso cuando Jacob está huyendo de su hermano en Betel y se deja dormir y pone en su cabecera una piedra, cuando se levanta y él tiene la visión de los ángeles que suben y que bajan, él dice, esto es puerta del cielo, esto es algo tremendo, y él coge aquella piedra y la unge con aceite, dice y tal, y señaliza aquel lugar como puerta de los cielos, con una piedra. Y estaba simbolizando mucho más aquello, mucho más allá que solamente eso. Y por eso se hacían altares de piedra. Y por eso en el monte Sinaí el dedo de Dios escribe sobre piedras. ¿Qué cosa? Diga los 10 mandamientos. Lo único que es inmutable en la palabra de Dios. Porque todas las demás leyes no fueron escritas sobre piedras. Las leyes de Moisés. Importante lo de las piedras o lo de las rocas. Bien importante, pero nosotros no entendemos. Pero Jesús le dice, tú te llamarás Petros. Piedra, roca. Qué importante. Y como eso tantas cosas. Y usted tiene que entender cuando es una nueva criatura en Cristo, que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, al vencedor le daré una piedrecita blanca. Y grabada en la piedra un nombre nuevo. ¿Le gusta su nombre? A mí me encanta, los dos me encantan. Le daré un nombre nuevo, el cual nadie conoce, dice la palabra de Dios, sino aquel que recibe. Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados en la nueva cielos y la nueva tierra de Dios. Fíjese, le van a poner un nombre, no se ponga a hacer conjuraciones, no se ponga a preguntar a Dios, ¿cuál es mi nombre? No, tranquilo. Se lo harán a los vencedores que estemos en la presencia de Él. Así que es importante lo de las piedras, es importante lo del nombre, es importante lo que has recibido de Dios, porque es eterno. Y todo lo demás está sujeto a circunstancias, pero lo que viene de Dios es eterno. Y por eso, nosotros aunque hayamos perdido todo ese trasfondo, Dios nos quiere hablar el día de hoy. Nosotros perdemos tantas cosas, pero Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, porque así le llamó Jesús a Pedro. A pesar de tus imperfecciones, a pesar de las veces que hemos metido la pata, a pesar de las veces que nos equivocamos, como Pedro, ¿verdad? Dios ya te llamó y te escogió para algo maravilloso hacer en tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Si no lo crees, no se da. Si no lo confiesas, no se da. Si no lo atesoras en tu espíritu, no se da. Y entonces nos volvemos como el común de los mortales, que verdaderamente no sabemos quién es Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Y tú quién dices que eres? Porque si tú no tienes la seguridad en Jesús y verdaderamente en tu espíritu no sabes quién es Jesús, por eso muchas veces pasamos la vida dando palos de ciego.
Porque no hemos entendido que Jesús me ha llamado con un propósito eterno, divino, grande y maravilloso, que tú tienes que saber cuál es, para vivir los días en la tierra conforme a su voluntad, siendo lleno de la esencia del Espíritu Santo. Ese es un propósito para tu vida y eso va a hacer que todo a tu alrededor cambie. Pero cuando tú verdaderamente no sabes realmente quién es Jesús en tu exterior, en tu profundo, entonces ya empiezas a cambiar tu futuro profético. Ya empiezas a pensar, y es que si me va mal, voy por este atajo. Y es que yo sé que Dios me dice que confíe en Él. Pero por si las moscas voy a tener esto y por si las moscas voy a hacer lo otro. Y yo sé que a Dios no le agrada que yo tome esta decisión, pero es la que voy a tomar. A veces no sucede, a veces está sucediendo. Porque muchas veces somos como piedras. Alguna vez lo dijo Jesús, tenéis el corazón de piedra, pero yo voy a hacer un corazón. ¿De qué? De carne. Por eso muchas veces fracasamos una y otra vez. Fracasamos una y otra vez porque no nos ponemos, no nos acomodamos en el lugar donde el arquitecto nos está poniendo. Y queremos luchar contra esa posición. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice una cosa, pero no estamos de acuerdo, no estamos contentos y hacemos otra cosa. Y la palabra de Dios te dice, perdona, despréndete de eso. Pero dice, no me desprendo porque estoy muy dolido. Y en el espíritu quizás no has perdonado. O tantas otras cosas. Y por eso Jesús está hablando con Pedro a lo profundo. Y Pedro, mire, Pedro no era perfecto. ¿Usted cree que Pedro era perfecto? Pedro le dijo, yo contigo Jesús hasta el infinito y más allá. Yo, el primero que tengo que ir a cárcel yo. Si vienen a por ti, se las van a dar conmigo. Eso se lo dijo mientras estaba cenando. Y 2 horas más tarde, ¡piu! Yo no conozco, yo a Jesús, y se puso a blasfemar, puso a decir palabras, que no conozco a Jesús. No hayan pasado 2 horas, ¿verdad? Quizás a usted le ha pasado, usted ha estado aquí, Señor, yo con todo te adoro, yo te qué bueno eres, Señor. Y después va en el coche con su mujer, pero tú siempre vas a ser la misma. ¿Le ha pasado o no? Le pasó a Pedro primero. Le pasó al piedra. Le pasó primero. ¿Se acuerda? ¿Qué más hizo Pedro? Ya, si eres tú, que vaya yo, salta al agua y ven. Yo soy el primero en saltar. Ya, salta, ting, ting, ¡oh, que me ahogo! Somos emotivos, ¿verdad? Nos crecemos tan rápido y tan rápido nos hundimos. Y con eso tantas cosas. ¿A que sí? Dígale al que está a su lado, gracias a Dios, eres imperfecto. Porque si fueras perfecto no te aguantaba nadie. ¿A que sí? Pero nos creemos a veces perfectos o mejores que otros. Pero no es así. Y Pedro estaba entendiendo todo esto y nosotros tenemos que entender todo esto. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro, hombre de poca fe? Seguramente nos podría decir a nosotros, ¿por qué no has creído? Es que no. ¿Por qué no has creído, hombre de poca fe? Si solamente creyeras, si solamente lo pensaras, si solamente con todo tu espíritu dijeras, verdad, tú voy a salir para adelante, tú estás conmigo, esto tiene una razón de ser, yo voy a tirar con todo, yo sé que tú vas a acompañarme. Entonces, por eso la pregunta que le está haciendo Jesús a ellos es tan personal, y ustedes quién dicen que son, porque lo que sea Jesús para ti en tu espíritu es como vas a vivir. Y si hay inseguridad en tu vida es porque crees que Jesús no tiene toda la soberanía, porque si la tuviera, aún en el momento de dificultad dice, yo sé en quién he creído, yo voy a echar para adelante. Y como eso, todas las cosas. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado no porque eres sabio, no por todo lo que sabes, por todo lo que te han dicho, no, porque estás basando tu declaración en algo que es más grande que tú mismo. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es decir, no estás basando tu vida en las circunstancias, en lo que yo te puedo decir desde aquí, en lo que te dice el vecino,
Eso te puede guiar y te trae luz, pero tú tienes que basar tu vida en lo que viene de ti de parte del Padre. Y por eso puedes intimar con el Espíritu Santo. ¿Saben para quién fue dado el Espíritu Santo? Para los pastores guapos como yo. No, para los profetas, que ellos sí saben, ¿no? ¿Para quién? Para los maestros. ¿A quién se le dio el Espíritu Santo? Diga, a los creyentes. Levante la mano, a los creyentes. Si es creyente, si no, no la levante. A los creyentes. ¿Sabe lo único que tiene que tener? ¿Qué es un creyente? El que tiene fe. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen, pero no reciben el toque de Dios. Usted ha de recibir y recibe el toque de Dios. No te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no estás mirando, Pedro, por una vez, no estás mirando con esos ojos carnales, no estás mirando al Jesús hecho hombre, no estás limitando la figura de Jesús con nuestra mente. Por eso a veces creemos, estoy orando por algo que Dios puede hacer, porque es que me duele la cabeza, si se me quita, estoy orando. Pero si te dice, ¿por qué no oras por el ciego que está vendiendo a la 11 por ahí y no ha visto? Porque limitamos a Dios con nuestra mente. Nos creemos que Dios puede sanar un dolorcito de cabeza, pero no puede sanar a un ciego. ¿Quién está limitando a Dios? ¿El ciego? ¿Quién? ¿El poder de Dios? Diga, la fe. ¿La fe? Nosotros limitamos a Dios. Por eso en ese momento Pedro está libre de tantas cosas, de circunstancias y tal, y comienza a declarar lo que él está recibiendo en su interior. No mira lo físico, no está mirando las limitaciones humanas, no está mirando lo que han dicho los demás. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es algo físico, no es algo que puedas demostrar. No vas a estar demostrando qué es. Esto es algo que tiene que ver con el Espíritu. Dice, mi Padre que está en los cielos, te estás dejando usar. Mire, Dios te quiere revelar tantas cosas a tu espíritu, a tu espíritu. Mira al que está a tu lado. Dile a tu espíritu. Dios te quiere revelar cosas. Dios quiere hacer cosas. Nos estamos dejando. Los discípulos todos se quedaron callados. Dios quiere revelarte lo que quiere hacer con otras vidas en tu puesto de trabajo. Nos estamos dejando. Tú vas a un lugar y te encuentras a alguien agresivo. Te estás dejando en tu interior saber, Señor, ¿por qué esta persona es agresiva? A lo mejor está herida porque se le murió un niño de pequeño, yo no sé. Pero Él te revela si tú estás dispuesto a ver más allá de lo que estás viendo. Y cuando estás dispuesto, el Espíritu te revela. Y quizás el Espíritu te dice, dale un abrazo ahora. Y a lo mejor tú, pero lo tienes que recibir en el Espíritu. Le das un abrazo y algo se rompe en el espíritu de esa persona. Y Dios te lo quiere revelar a ti porque por eso te puso ahí, en tu hogar, en tu puesto de trabajo, en esta iglesia, entre tus amistades. Hay una razón de ser de lo que tú estás viviendo en esta tierra y no estás viviendo en Gran Canaria, que es una isla muy bonita, pero esta es más bonita. ¿O no? Pero no sabemos, a veces estamos aquí porque creemos que nos tocó la lotería, me tocó aquí, qué bien, qué bonito vivo, me tocó nacer aquí porque sí. No. Y no vemos más allá. Y es que Dios te ha estado llamando, te ha estado buscando para que abramos nuestro entendimiento espiritual como hizo Pedro y no te estés dejando llevar por tantas otras cosas que nos limitan. Por supuesto que somos imperfectos y por eso nuestra imperfección, nuestro deseo es amarle más, buscarle a Él. Porque Él es el único que puede hacer algo maravilloso en nuestra vida. Porque Pedro no podía hacer nada como piedra que es. ¿Usted cree que esta piedra puede hacer algo? ¿Qué podrá hacer la piedra? Pero en las manos del Maestro se convierte en algo maravilloso. En algo que forma parte de un plan perfecto y divino. Y encima que dice, cuando el templo está edificado por el arquitecto, Él derrama el Espíritu Santo y trae vida. Ahí estamos. Yo no sé si hay una piedra tan grande como esa. ¿A qué son grandes las piedras, verdad? Dígale a que está al lado, tú eres más grande en el reino de los cielos. Lo que pasa es que a veces no lo visualizamos, no lo entendemos o no lo vivimos. Pero tú eres más grande en el reino de los cielos.
Y Él nos va a llevar a esa posición y a ese lugar que nos está haciendo. Mi Padre que está en los cielos, con nuestras imperfecciones. Dice que Pedro, a pesar de todas sus imperfecciones, después aún de que lo negó 3 veces la noche que fue entregado, y él pasó esos 3 días, otra vez el 3 que está tan presente en la vida de Pedro, él estuvo 3 días, imagino, arrepintiéndose, diciendo, ¿por qué lo negué? ¿Por qué esto? Ni siquiera estuve allí cuando lo colgaron, me fui y tal. Dice que llegan las mujeres del sepulcro y le dicen, mira, que Jesús está vivo. ¿Sabes lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? No ha leído la palabra de Dios. Dice que salió corriendo junto con Juan. Pero como Juan era más nuevo, más joven que Pedro, Juan llegó primero. Juan era más atleta. O sea que Pedro ya iba... Ajá. Y Juan llegó y se quedó por fuera del sepulcro diciendo, pues es verdad que no está, pero no entro. No entro. Porque entrar a un sepulcro era inmundo, era impuro. Yo no voy a entrar. Pero Pedro dice, ni impuro ni nada. Entró corriendo. Él llegó más tarde, pero llegó primero, ¿eh? Saben que muchos de los últimos serán los primeros, ¿verdad? Qué bueno. Es por esto que muchos de los últimos son los primeros. Porque hay de los primeros que se quedan a la puerta, pero muchos de los últimos entran sin importar el qué dirán. Entran creyendo con todo. Y dice que Pedro entró allí. ¿Por qué? Porque Pedro se equivocó muchas veces, pero amaba a Jesús. Pero conocía, su corazón era dado para las cosas de Dios. Él siempre se arrepentía cuando se daba cuenta que estaba equivocado. Y por eso muchos conocen al Jesús histórico, al Jesús religioso, al Jesús que sujetamos muchas veces a nuestra mentalidad, a nuestras razones, a nuestro fracaso. Hay gente que limita a Jesús a sus éxitos o a su fracaso y lo están limitando a las circunstancias. Pero ¿qué dices tú, Pedro? ¿Qué dices tú? ¿Quién es de verdad para ti? Y el resultado que tú hagas con tu vida va a definir a dónde vas a llegar. Por eso el Espíritu Santo dice que baja la revelación del Padre a nuestro espíritu. Y es en ese momento cuando se confiesa algo sobrenatural. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, con todo lo que ello significa. No solamente una expresión. Y por eso Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Y Pedro dice, yo no sé qué es eso, pero luce bonito. Queda guapo eso, ¿no? ¿Qué podía entender Pedro cuando le dice a Jesús, tú vas a ser pescador de hombres? ¿Qué podría hacer? Dice, ¿que vas a meter hombres aquí en el lago de Galilea y los voy a sacar con redes o qué? Él no sabía de qué estaba hablando. Hay tantas cosas que te ha dicho Dios en tu vida, tanta profecía que a veces no sabemos qué es, pero seguimos creyendo y corriendo por ella y Él las va a hacer. Y yo también te digo, le dice Jesús, ahora sí le dice que tú eres Petros. Dice, y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Ahora le está diciendo Jesús, yo sé que tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo conozco tus imperfecciones, yo conozco tu vida, yo sé tus experiencias, yo conozco tus fracasos. Aún los que están por llegar los conozco. Dice, pero tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres una roca que ha sido tomada, te he estado tallando, te he estado puliendo porque sé lo que voy a hacer con tu vida. Formas parte de algo grande, de algo maravilloso. Tú eres Pedro y está diciendo, y sobre esa roca, sobre lo que has confesado, he de edificar mi iglesia. Te has atrevido a declarar algo que viene del Padre, te has alineado con la voluntad del Padre. Cuando un creyente se alinea con la voluntad del Padre, lo que salta a su boca va a ser para bendición, para edificación, para salir adelante. ¿Lo cree? Y por eso le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa era la roca. Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad eterna, sobre esa verdad inmutable, sobre todo lo que significa en la mentalidad judía, una piedra, sobre todo aquello se va a declarar que es real. Dios va a declarar sobre tu vida lo que a Él ha dicho solamente cuando comenzamos a alinearnos en esa voluntad de Dios. Lo que tú declaras con tu boca tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. A veces declaramos cosas con tu boca que no nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Lo sabías? Y creemos que den fruto y no dan fruto porque tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios en todo aquello que hacemos, en todo aquello que decimos, y entonces vamos a ver cómo fluye la bendición de Dios sobre nuestra vida, cómo fluye ese mensaje de Dios sobre nuestra vida. Hay que alinearnos a ese edificio que Dios está levantando porque Dios quiere llenar nuestras piedras, nuestras vidas de la maravillosa presencia del Espíritu Santo alineado a la voluntad de Dios. ¿Lo crees?
¿Lo crees? A veces no los animamos. A veces queremos ser más ricos y trabajamos más. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice el que no trabaja y que no coma, cierto, y que hay que trabajar. Pero a veces nos saltamos y ponemos prioridad en nuestro trabajo por encima de tantas otras cosas. Y después vemos que familias se hunden. ¿Por qué? Porque no alineamos a la voluntad de Dios. Y es fácil el mensaje de Jesús. Y si nos alineamos, las cosas se van a dar. Entonces no es más rico el que más trabaja, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y el que más tiene? ¿Quién dice la palabra de Dios que es el más rico? El que más da. No el que más da, sino el que más da. Eso dice Jesús, ¿verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Pero nosotros no terminamos de creérnoslo, porque nuestra mente dice, si yo soy el que más doy, soy el que menos tengo. Ja, ja, ja. Y a veces no nos funcionan las cosas. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El que predica, el que canta, ¿el qué? El que más sirve. ¿Lo cree? Eso dijo Jesús. Y se lo dijo a sus discípulos. Ustedes se creen que entre los hombres el más grande es el que se sienta a la mesa, el que de eso, y no. Pero yo os digo que en mi reino el más grande es el que sirve. ¿Y por qué, Jesús? Porque el que sirve es lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que cambia al mundo. Porque el que más da es el que tiene las puertas abiertas a poder recibir más. Y eso es lo que cambia al mundo, lo que sale del corazón. Pero a veces nuestros corazones son como piedra. Y no creemos los principios del reino. Por eso cuando Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta trampa, pensaría. Tomás dijo, es una pregunta trampa. Voy a pensar qué digo. Pero Pedro dijo lo primero que le vino al corazón, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro estaba siendo transformado por esa presencia de Dios. Y Pedro lo entendió tan claro que escribiría en la carta o en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, dígale a tu lado, también tú, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, diga, los que creéis. ¿Para quién es? Para los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Pero usted no va a tropezar, ¿verdad? Dígale, Señor, que no tropiece yo en ti. Levante la mano y diga, Señor, que no tropiece en tu mensaje. Yo quiero ser obediente, que no tropiece, en el nombre de Jesús. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido. Dile a que está a tu lado, eres linaje escogido. Dígaselo en el espíritu, dígaselo de verdad, eres linaje escogido. Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Eres nación santa, Padre Santo, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, pueblo adquirido por tu presencia, lavado con tu sangre, así como Pedro, Señor, nos ha llamado con nuestras imperfecciones, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables.
Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ponte en pie el día de hoy con nosotros. Somos y estamos siendo edificados como piedras vivas. Estamos siendo edificados. Somos importantes para Dios. Somos necesarios para Dios. No hay ninguno aquí que sobre. Dígale, póngase la mano en su corazón y diga: soy necesario para el constructor. Él te va tallando, Él te va transformando, porque Él quiere derramar de su presencia, de su espíritu. Mire, Simón Pedro vivió lo sobrenatural, caminó por la tierra dirigido por Dios. Dice que él pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Pero quién era Pedro? Un simple pescador. Quizás usted puede pensar: yo soy un simple camarero, yo soy un simple albañil, yo soy una simple ama de casa, o yo soy un simple carpintero. ¿Quién eres? ¿O qué eres? Pero lo importante es quién es Jesús. ¿Quién en tu espíritu es Jesús? Pedro le creyó a Jesús. No creyó su fracaso, tampoco creyó en sus éxitos, no creyó las veces que se equivocó, no creyó en sus imperfecciones. Él creyó en alguien que lo había llamado, y Dios te ha llamado. Te ha llamado para hacer algo a través de tu vida.